Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema de hoy es ¿qué son las barras de Access? Una novedosa técnica no invasiva que trabaja en la liberación de los bloqueos físicos y mentales almacenados en el cuerpo. Acompáñenos. Las barras de Access son una terapia corporal que busca que el cuerpo comience a descargar todos los pensamientos, ideas, actitudes, decisiones y creencias limitantes que has tenido sobre cualquier cosa. Esta técnica parte de la teoría que existen 32 barras de energía que corren a través y alrededor de la cabeza y que al tocarlas o estimularlas descargan y borran todo lo que no sirve y estanca a la persona, parecido a eliminar los archivos de una computadora. El objetivo es liberar espacio para poder recibir y crear algo completamente nuevo. El Access Bars es un proceso que activa 32 barras energéticas de la cabeza que contienen puntos de vista que has ido creando y haciendo significativos a lo largo de tu existencia y que de una forma u otra te mantienen anclado. Pero para esto no es necesario que olvides, simplemente desvanece creencias que limitan el actuar de las personas. El tema para cerrar esta semana está muy interesante porque de repente sí tenemos sensaciones, emociones que no sabemos cómo manejar, cómo procesar. Y me da muchísimo gusto que hoy Andrea Calderas, pues ella nos explique de qué se va a tratar este tema. Un tema que de verdad pues llama mucho la atención porque uno sabe que todo está en la cabeza, sí, pero qué tan importante es, ¿no? Y esta parte de pues cómo estimular ciertas áreas o conexiones neuronales que nos van a ayudar a liberar algunas tensiones o algunas cosas que no están comunicándose dentro de nuestras propias neuronas. Andrea Calderas, bienvenida. Hola, mucho gusto, buenos días. Qué bueno que nos acompañas y también que está con nosotros José Antonio Aguirre, bienvenido. ¿Cómo estás? Que es te has tomado este procedimiento. Sí, yo llevo en tratamiento un tiempo en Access Bar. Y sí, él nos va a ayudar a entender y a comprender un poco mejor de viva voz qué es esta técnica. Pero Andrea, tú eres facilitadora de estas barras de Access o Access Bar. Platícanos en qué consiste, de verdad es algo que no teníamos mucha información. Ok, trataré de hacerlo lo más sencillo. Todos los seres humanos tenemos 32 puntos en la cabeza que corren a través y por la cabeza. Estos puntos tienen que ver con emociones, sentimientos o consideraciones que todos tenemos como seres humanos. Entonces es muy fácil. La herramienta, bueno, las sesiones consisten en hacer unos pequeños toques en esos 32 puntos en la cabeza, y son 32 porque tocamos el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro, lo cual lo que hace es que activan las ondas electromagnéticas de nuestro cerebro, estimulan las ondas electromagnéticas. Desde esta perspectiva, ¿qué sucede? Que la onda cerebral se elonga, se hace más grande. ¿Y eso qué significa? Sí. Así para los terrenales como nosotros, porque bueno, yo tampoco soy neuróloga ni mucho menos. Imagínense justamente que nuestro cerebro es una computadora que va almacenando información a través de todo lo que vamos aprendiendo en nuestra vida, a través de las creencias que también nos van dictaminando de alguna manera. Y entonces toda esa información la vamos guardando en archivos. Cuando nosotros corremos las barras, porque así se dice en el argot de Access, se corren las barras, imagínense que estamos borrando información o borrando archivos de esas consideraciones, sentimientos o pensamientos que tenemos. Okay. Pero, a ver, Andrea, ahorita me quiero regresar un poquito, porque dice, son 32 puntos que tocamos, aunque ustedes, los que realizan esta técnica, como bien dices, ya hay que puntualizar, gente que sabe y que conoce cómo está conformada nuestra cabeza y nuestro cerebro. Son 32 puntos, pero no son entonces los nervios. No estamos hablando de algún nervio o alguna venita o algo delicado. Te pregunto también porque por lo regular uno, y me ha pasado a mí, Fabi, de repente sientes que estás cansada o con estrés y te sobas, sientes rico, pero uno no sabe si es la intensidad correcta, si me puedo lastimar, si hay algún daño. Claro. Entonces, esos puntos nada más es como una división
simétrica que ustedes hacen o si existe una parte física. ¿O por qué 32? ¿no? Ajá, exacto. Bueno, en realidad se podría decir que son 16 puntos. Ajá. 16 y 16, 32. 16 de un lado y 16 del otro lado, ¿no? Pues bueno, esta información en realidad la mayoría de nosotros que nos dedicamos, que somos facilitadores o practicantes de barras, bueno, no tenemos estudios, como les decía, neurológicos, pero lo que sí se ha visto es que estos puntos coinciden con meridianos, por ejemplo, de la medicina tradicional china, ¿no? Entonces, lo único que nosotros estamos haciendo es generar energía en esos puntos. Por eso se llaman barras, porque se forma, pues sí, justamente como una barra de energía, una banda de energía que va de tu hemisferio derecho a tu hemisferio izquierdo. Ajá. Oye, Andrea, pero a ver, por ejemplo, tus dedos funcionan como si fueran las agujas de acupuntura. Sí, funcionan, yo le llamo así, como los cables que están conectando el lado positivo y el lado negativo de la pila. Ajá. Nosotros no damos energía, sino más bien nosotros somos como esta parte que te va a activar, el switch que te va a activar. Sí, sí, sí. Es como el conductor, El ¿no? conductor. Sí, justamente tú haces pring y se activan esas Es justo porque esas bandas. tocan los exactos. Exactamente, justamente porque, bueno, obviamente nos enseñan en dónde están estos 32 puntos y entonces vamos tocando. Y es muy interesante porque también uno como facilitador o como practicante de barras que ya puede hacer ya puede dar estas sesiones, cada vez te vas volviendo más sensible a sentir la energía de la persona que está dentro de la sesión, la energía de su cabeza. Sí, claro. ¿No? Ajá. Muchas veces mi experiencia ha sido que yo siento, por ejemplo, como si mis yemas de los dedos fueran imanes y entonces como que ahí me quedo un rato más. Y hay otros momentos donde no sucede lo mismo, ¿no? Te vas sensibilizando a la energía. Digamos que están estimulando las partes de las conexiones neuronales que tienen que ver con emociones. Es decir, Exacto. si hay tensión, sabrás exactamente qué puntos tratar de conectar para hacer ese puente. Claro. Sí, aunque... si hay estrés, si hay miedo, si hay incertidumbre. Exactamente, ¿puede ser? por ejemplo, ¿no? En una sesión tú tocas todos los puntos, porque finalmente todos los puntos son importantes para nuestras vidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí les voy a contar un ejemplo, en alguna sesión una persona llegó y me dijo, oye, es que yo tengo problemas de que no encuentro trabajo, ¿no? Y entonces no sé qué hacer y y le dije, bueno, recuéstate, porque además sí es importante que mencione esto, uno no es terapeuta, nosotros somos facilitadores, entonces justamente no es una terapia, no es un acompañamiento psicológico, es una herramienta que nosotros damos, que te va a potencializar quizás un acompañamiento psicológico o si no estás en terapia, pues tu vida, ¿no? Y bueno, entonces llegó esta persona, me dijo eso, se recostó en la camilla, le empecé a dar le empecé a correr las barras y en una de las barras que mis dedos justamente se sentían con mucho movimiento y ahí era el de la comunicación. Okay. Ajá. Y entonces pues de alguna manera tiene mucha lógica. Probablemente esta persona tenía que desbloquear algo de lo que esta persona creía, de cómo se presentaba, cómo llegaba con el jefe o cómo vendía las cosas o no sé, ¿no? Y entonces ahí pues me quedé un buen rato y bueno, espero que se le haya desbloqueado. Y se le haya desbloqueado justamente puntos de vista, porque lo que hacemos es estimular estos puntos o borrar de alguna manera esta información que tiene que ver con los puntos de vista que nosotros tenemos sobre nosotros y sobre todo lo que hay alrededor de nosotros, todo lo que vivimos, toda nuestra realidad. Justo Fabi mencionó emociones y tú mencionaste como borrar información.
Y al principio escuchamos en la cápsula que nuestra cabeza y nuestro cerebro funcionan como una computadora. Y como bien decía Fabi, hay emociones, desde nuestro cerebro controlamos todas las emociones, todos los sentimientos. Y entonces dices, sí, no llegamos con eso, pero me imagino que al llegar con los facilitadores de barras, al final ya traemos predisposición de algo que queremos solucionar. Quiero suponer, y ahí me gustaría preguntarle a José Antonio, que nos va a dar su testimonio, ¿qué te hizo llegar a esto? O sea, es decir, ¿tenías algún problema de estrés o de tensión, de tristeza, miedo, comunicación o algo que digas, necesito enchufar mi cerebro? Bueno, en general las emociones son propias siempre. O sea, tú no vives la ira como lo vive otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte es como lo aprendiste a vivir. Entonces, eso te toca a ti cambiar esa parte, ¿no? Cambiar la parte cómo reaccionas a las emociones. Entonces, yo he estado pues soy terapeuta Reiki, etcétera, yo hago yoga. Entonces siempre he andado como en ese camino, ¿no? En ese camino de buscar, y llegué por una amiga a las barras. ¿Qué pasa con las barras, o qué yo he notado con las barras así textual? Es pues como que cambia tu forma de ver las cosas, ¿sí? Cambian las conexiones neuronales que hay, cambian los recorridos neuronales que tienes ante ciertos problemas. Por decirte, el estrés lo manejas distinto, incluso por decirte, la meditación mindfulness es exactamente lo que te hace, ¿no? O sea, te hace ver de otra manera tu manejo de emociones, y creo que aquí el resultado es como más rápido, más rápido. De alguna manera, por decirte, la meditación, pues sí vas avanzando, pero vas avanzando pues lentamente. Y aquí como que se desbloquea más rápido, de alguna manera, el candado emocional que traes, porque eso lo aprendes desde la infancia. O sea, no es una cuestión de que lo aprendí ayer. Entonces son conexiones que hay que cambiar, porque el cerebro es flojo, el cerebro siempre actúa de la misma manera. Entonces tú tienes que hacer, para que aprenda de otra manera, tienes que hacer cambios. Y creo que las barras es un muy buen medio para cambiar esas conexiones. Del principio, o sea, se activan los puntos y se activa la parte del cerebro que necesitas, ¿no? Porque realmente al final es una selección propia lo que haces, ¿no? Es una selección de, bueno, esto es lo que yo necesito, ¿sí? Aunque te pongan, no sé, todos los puntos, si hay veces que dices, pues esto era lo que yo necesitaba, ¿no? Claro, de acuerdo a lo que tú estás, tu necesidad, ¿no? Necesidad emocional, necesidad física, ¿no? Incluso yo tengo, por decir, la experiencia de mi hijo jugaba fútbol en Pachuca, etcétera, etcétera, y lo sacan del equipo y está emocionalmente muy mal, y llega aquí a México a vivir conmigo, y de repente, pues un día veníamos discutiendo en el coche, y yo iba a una sesión de barras, y le dije, tómala, y me dijo, no. Y entonces la terapeuta le empezó a explicar de qué se trataba, y él, sin saber nada, ni nada, estaba muy mal emocionalmente, estaba muy mal conmigo incluso, y de repente tomó la sesión de barras que me tocaba a mí, y me dijo, papá, quiero seguir viniendo. Y que es una maravilla, como dices, los puntos en el cerebro, porque al final no te están dando una terapia, no te están diciendo cómo tratar esa emoción y cómo mejorar, en este caso, la relación padre-hijo, trabajo, persona, empleado, etcétera. No, simplemente es borrar esa predisposición, ese candado, como dice, del cerebro.